Ahora dice, Janet Bazán, buenas tardes. Algunos pacientes presentan deposiciones líquidas por la nutrición de fórmulas. Bueno, sí, pero no necesariamente por la nutrición parenteral, que es el tema, pero sí puede ser justamente por la osmolaridad que estos nutrientes puedan tener, ¿no? Pero netamente por la nutrición parenteral no hay deposiciones, ¿no? Pero sí por una nutrición enteral que sea administrada por la sonda nasogástrica, quizás ahí podamos ver factores que el paciente puede ser de una edad mayor. Entonces, si le administramos por un bolo de una cantidad muy elevada o de lo normal, ¿no? Entonces posiblemente pueda generarle deposiciones o un desequilibrio, ¿no? De lo que es la parte del proceso digestivo a nivel del aparato intestinal, ¿no? Ejemplo, administrar bolos en grandes cantidades, hablo, ejemplo, 400, medio litro, ¿no? No, administrarle un bolo no necesariamente es factible, porque necesario tengo que administrarlo, no, sino poder fraccionar en bolos de inclusive de 150 o 200 cada 3 o 4 horas, ¿no? Para así administrar el total de la dieta que pueda tener. Entonces, si es que estos pacientes son recurrentes en que presentan deposiciones líquidas, informar al médico para administrarlo en infusión en 24 horas hasta que esto se corrige y gradualmente poder nuevamente probar tolerancia por bolos de nutrición enteral. ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería? Pregunta Juan Oré. Ah, am, Respecto, supongo, a la ponencia, o no creo la pregunta, pero a la ponencia, respecto a la ponencia específicamente, eh, uno, que tenemos responsabilidad del manejo del catéter venoso central. Vemos que el catéter debe estar, digamos, de buenas condiciones, evitar que tenga contacto con algún fluido cuando esto se desprende, ¿no? Cubrir las conexiones de las líneas de infusión que vienen conectadas justamente a las bolsas de nutrición parenteral. Regularmente, por cada bolsa de administración de nutrición parenteral debe cambiarse la línea. Si es que no se tiende a tener una consideración así, puede durar mínimamente la línea hasta 2 y o 3, de acuerdo a las consideraciones y el criterio de la unidad de soporte nutricional, también de la demanda que pueda tener o de los insumos. Entonces, mínima, lo ideal sería que por cada bolsa, cada línea de infusión se cambie, ¿no? Entonces, otro que también puedan tener que eh, estas líneas deben estar diseñadas justamente para este propósito. En el caso de las nutrición parenterales de 3-1, por ser estas muy oleosas, que tengan justamente contenidos de lípidos, son tipo lechosas, ¿no? Con más o menos las características, esas tienden a añadirse justamente a las conexiones de la línea de difusión. Eh, Creo que son las líneas de polietileno, si no me equivoco, que son los ideales, creo, me parece, para la administración de este tipo de nutriciones para que evitar justamente esa complicación. Pero que cada nutrición parenteral mínimamente tiene una duración de entre 12 a 24 horas. Y en ese lapso al menos digamos, con cambiar la línea para evitar justamente algún tipo de complicación. Bueno, las conexiones que deben estar siempre recubiertas, eh, ver que el paciente no coja esa zona o quizás quiera desprenderse, hay que educar al paciente muy bien, como que vemos ahí en la pantalla, la enfermera está hablando al paciente, ¿no? Para que justamente colabore, ¿no? Entonces hay que ver ciertas circunstancias que el paciente pueda, vamos a hacer nosotros por el paciente, ¿no? Si es que el paciente está sedado, está con bloqueador neuromuscular, entonces ahí tenemos que tener cuidados también las posiciones al trasladar y todo ello, ¿no? Y bueno, los controles de glicemia. ¿Qué otra cosa más importante? Hay que ver inclusive la hidratación del paciente, el flujo urinario, para ver la cantidad del balance, ¿no? Si lo que el paciente está recibiendo cada día también debe compensar en lo que respecta a la alimentación, para poder ver un balance hidroelectrolítico neutro, ¿no? Al menos que esté estable en ese momento. Esos serían los cuidados
en forma general. Ya las preguntas se vinieron bastantes. Luz Arabia, Luz dice tardes, ¿en la fórmula integral es necesario reposo gástrico? Bueno, como no es el tema, igual te voy a responder Luz Arabia. En lo que respecta a la nutrición enteral, regularmente algunos manejan un reposo de 4 a, un ejemplo de 4 a 2 horas, ¿no? Pero yo les pregunto, un paciente que está con nutrición parenteral, ¿a este tipo de pacientes se les hará un reposo para disminuir el tiempo de administración de nutrientes? Creo que no, ¿no? Entonces, si en el caso de nutrición parenteral no hay un reposo, entonces, en lo que respecta a la nutrición enteral, por ende, tampoco no hay un reposo. ¿Por qué? Porque el factor de estrés o el estrés que ha generado la patología del paciente no hace un reposo para el paciente. O sea, no dice, a ver, voy a reposar un ratito para seguir teniendo ese factor de agresión al paciente. 2 horas en la mañana, no dice, ¿no? El factor de estrés es continuo, por ende, el proceso de necesidad energética es constante el paciente. Entonces es necesario darle constantemente al paciente en un flujo continuo de 24 horas si es que en la mayoría de los casos lo requiere, ¿no? En la mayoría de los casos requiere. Pero si ya estaba hablando de quizás de un destete o posiblemente el paciente ya esté empezando a tolerar, posiblemente podríamos ya considerarlo a la parte de lo que es el reposo básico. Pero en líneas generales, no. Al menos en la institución donde laboro, el reposo gástrico está vetado, así por decirlo. No hacen reposo gástrico. Justamente por la funcionalidad continua y el factor de que desea desencadenado en el paciente es continuo, también la necesidad energética es continua. ¿Y por qué ha de cortarle, ¿no? El requerimiento energético en el paciente? Buenas tardes, dice Yesenia, en una cosa en cuanto a las líneas de infusión para la infusión intravenosa, ¿qué tiempo se cambia líneas de infusión cada 24 horas? Mínimo entre 12 a 24 horas, ¿no? De 12 a 24 horas. Sí. Hay infusiones que son, sí, de 24 horas, entonces cada línea de infusión se cambia con la línea, la bolsa con la línea. Laura dice, la nutrición es mejor pasar 24 horas o 18 horas. Ya hemos explicado 24 horas, ¿no? La nutrición parenteral, NPT, es de 24 horas, porque la fórmula que justamente que te viene ahí, un ejemplo, 1500 pasar a, si no me equivoco, dice 62, 63 por hora, entonces eso te da un valor de 24 horas. Johanna, ¿es necesario un cateterismo central exclusivo para nutrición parenteral? Lo ideal sí, pero si es que no requiere el uso de otros medicamentos, un ejemplo, el paciente esté recibiendo sedante, está recibiendo antibióticos. Aquí les hago una pregunta. A veces sí, bueno, volviendo a la pregunta, lo ideal es pues tener uno, pero si se dispone o se requiere de otros medicamentos, tal es el caso sedantes, vasoactivos, hidratación, necesariamente tenemos que colocar otro porque vamos a estar en proceso de manipulación. Pero si es que se tiene tan solamente uno y se tiene ciertos medicamentos para administrar, ¿cuál sería el catéter, la línea del lumen del catéter accesible y destinada justamente para la administración del catéter de la administración parenteral? A ver, ¿quiénes pueden responder esa pregunta? ¿Cuál es Radial. el lumen indicado del catéter venoso central para destinar a la nutrición parenteral? Pueden escribir si ustedes desean. A ver, Giovanna López dice medial. ¿Quién da una contra a Giovanna? O quizás le apoye, no hay problema. A ver, ¿quién dice yo? A ver, poquito. Voy a compartir acá, tengo información. Ahí ven, dice el lumen medio, exclusivo para nutrición parenteral. Siempre debe tener una luz para ella sola. Si no hay nutrición, puede usarse para medicación. Entonces, el lumen medio es exclusivamente para lo que es nutrición parenteral. El distal
para medir la presión venosa central, terapia, medición. Y la proximal para medicación o extracción de sangre o algún hemoderivat, ¿no? El lumen distal, como sabemos, el lumen distal tiene un calibre mayor al resto. Por eso se administra fluidoterapia por ahí. Listo. Ok, entonces creo que ya está. Guardar. Ok, gracias Giovanna, gracias Liz por su participación. Ahora vamos con la siguiente ponencia que también tiene que ver un poco con el tema que estamos hablando. Bueno, siguiendo en la línea de cuidados especiales, la unidad de cuidados intensivos, vamos a ver este tema de hipertensión intraabdominal, síndrome compartimental y medición de la PIA. La presión intraabdominal. Ahí vemos un personaje muy conocido, está en una silueta muy conocida, está sentado, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté realizando ahora una actividad, ya sea que esté sentado, ya sea que esté caminando, ya sea que esté saltando, echado, está generando un cambio en su presión intraabdominal. La presión intraabdominal siempre es una presión subatmosférica, que significa que nunca va a ser cero, ¿no? Siempre en cuando estos pacientes estén haciendo alguna condición. Si, por ejemplo, siempre va a estar algo, vamos a estar echados, vamos a estar caminando, vamos a tener una condición quizás de inclinado, etcétera, ¿no? Entonces, cada condición siempre va a tener un valor mínimo. El valor mínimo un paciente va a ser de 5 al 7. La presión intraabdominal es la presión dentro del abdomen que refleja la presión hacia la afuera del contenido abdominal y la presión hacia adentro de la pared abdominal. En pacientes obesos o en condición de gestantes, pueden estos aumentar de 9 hasta 14, hasta 15 inclusive dice la bibliografía, ¿no? Eh, Posiciones como la posición supina al final de la expiración, cuando uno esté haciendo contracciones, tal es el caso de dar a parto o esté uno pujando cuando uno esté sentado en el baño, cuando uno esté haciendo, digamos, un ejemplo, ejercicios abdominales, ¿no? O algún tipo de alguna actividad que genere justamente movimiento, puede conllevar a que esta presión subatmosférica normal puede aumentar, pero rápidamente revierte a su situación normal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en lo que respecta a pacientes que tengan algún problema con la presión intraabdominal? Es que esta presión de lo normal siempre tiende a aumentar y esta es constante y nunca vuelve a su posición normal. Y esa constancia se debe justamente a alguna modificación, alguna alteración en su proceso inicial. Estas pueden deberse justamente a traumas abdominales, a distensiones de las asas intestinales, secundarias ya sea un hilio mecánico o paralítico, procesos sépticos abdominales, ¿no? Inclusive pacientes posoperados, ya sean que sea por haber presentado algún tipo de hemorragia o algún tipo de, pongamos, peritonitis postquirúrgica, pancreatitis aguda, hemorragia masiva, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas circunstancias justamente pueden conllevar a que haya una elevación normal de la presión intraabdominal constante. Estas se clasifican de acuerdo, primeramente, al aumento del valor normal mínimo. Mínimo, como les venía diciendo, puede ser de 8 a 12, de 5 a 8 hasta 12, ¿no? Quizás ya se puede ver una alteración patológica. Si el aumento patológico mantenido, es un dato importante, y repetido de la presión intraabdominal mayor de 12, entonces ya se debe a una presión intraabdominal. Pero la presión intraabdominal nunca es la patología, es la causa, ¿no? Es la consecuencia de un factor principal, al cual puede ser netamente abdominal, traumático, etcétera.
El grado uno, cuando la presión intraabdominal es de 12 a 15 milímetros de mercurio. Algunas evidencias fisiopatológicas puede ser, digamos, por periodo corto del pH ácido en la mucosa intestinal. El grado 2 de 16 a 20 milímetros de mercurio, cuando hay aumento de la presión intraaspiratoria máxima, o sea, y hay un esfuerzo inclusive. Grado 3 de 21 a 25, ahí se presenta una carbia y disminución de la complacencia pulmonar, y cambio, disculpe, y disminución de la complacencia pulmonar y una oliguria. Y el de grado 4, mayor de 25, la hipercapnia aumenta, disminución de compliance pulmonar y también una oliguria. Entonces, ¿a qué se debe? Si ustedes se dan cuenta aquí, que a medida que la presión intraabdominal aumenta, va repercutiendo en un órgano muy importante y en una función importante, que es la respiración. Y no solamente ahí, sino también se ve repercutida justamente en lo que respecta a se ve repercutida en lo que respecta a lo que es la parte circulatoria, ¿no? Inclusive no solamente circulatoria, sino también puede verse comprometida la parte del sistema nervioso, ¿no? Vemos un paciente que esté posoperado de una craneotomía o ha tenido una hemorragia subaracnoidea con evacuación de un hematoma. Entonces, si el paciente empieza a generar secundariamente un aumento de la presión intravenal o nosotros lo generamos por la posición, un aumento de la presión intravenal, haremos que aumente la presión intracraneal. Con eso conlleva a una disminución de la presión de perfusión cerebral. También en algunos casos puede haber un problema metabólico, disculpe, un problema cardíaco. Puede a veces presentar por la posición aumento de la presión intraabdominal, hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del retorno venoso, aumento inclusive de la resistencia vascular sistémica. A nivel pulmonar, como estamos hablando, puede haber un aumento de la presión intratorácica, aumento de la presión inspiratoria, aumento de la presión de vías aéreas, disminución de la compliance, disminución de la presión parcial de oxígeno, aumento de la presión de CO2, ¿no? Entonces, inclusive a nivel gastrointestinal, disminución del flujo a nivel celíaco, disminución de la sangre a nivel de todo lo que es la parte digestiva, ¿no? Disminución de la membrana, de la irrigación de la membrana mucosa, ¿no? Disminución del pH, inclusive si hay disminución del retorno venoso, por ende también disminución del retorno urinario, ¿no? Disminución de la función hemática renal, etcétera. O sea, va a haber una complicación muy, muy tremenda cuando justamente haya un aumento de la presión intraabdominal. Por ende, en conclusión, la compliance de distensibilidad abdominal disminuye, ¿no? Y repercute en otros órganos importantes. Entonces, hasta ahí estamos hablando cuando el síndrome, disculpe, la hipertensión intraabdominal más o menos ya tiene un valor entre 12 hasta 25, ¿no? Hasta 25 se puede considerar un valor tolerable de presión intraabdominal o tratable. ¿Cuándo se convierte en un síndrome compartimental? Cuando la persistencia de este valor de la presión intraabdominal tiende a superar ya el valor de 20 y es persistente. Y también repercute en lo que es la presión arterial, ¿no? Abdominal. Presión abdominal toma un valor de menor de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces hay un aumento de la presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio y que con esto la presión de perfusión abdominal también disminuye y está asociado netamente y rápidamente a un fracaso o a una disminución de algún tipo de órgano, ya sea que este sea inclusive intestinal, renal, cardíaco. Y esto porque compromete el retorno venoso del corazón y impide la expansión pulmonar. Se puede clasificar de acuerdo a las características que se presenta, primeramente síndrome compartimental abdominal primario,
Esto se presenta debido a un edema de órganos, tales como pancreatitis, acumulación de líquido intraabdominal o retroperitoneal, o secundario debido a una sepsis, resucitación con fluidos excesiva, quemaduras abdominales circunferenciales, ¿no? Entonces, tiende a repercutir por la generación o por la complicación o por el mal manejo propiamente. Crónico debido a la citis de larga data, masa intraabdominal, síndrome Meggins y diálisis peritoneal. Y recurrente con desarrollo del síndrome compartimental luego un tratamiento previo. Bueno, el diagnóstico es notable, ¿no? Justamente ver que otros órganos no cumplen su función, tal es el caso de un gasto cardíaco, la oliguria y presencia de acidosis, ya nos puede llevar o conllevar justamente a un síndrome compartimental. Suele pasar desapercibido esta patología, pero hay una sospecha porque justamente el paciente no tolera, quizás no empieza a tolerar la dieta, tiende a aumentar la distensión abdominal, ¿no? Eh, Se requiere gran cantidad de líquido para reponerlo porque justamente no llega, justamente el flujo sanguíneo a nivel renal, a nivel de órganos blandos, entonces, ¿qué se hace? Se restituye el líquido, se restituye el líquido, pero se está encharcando hacia el paciente, ¿no? Tal es el caso como una complicación, una pancreatitis aguda, sepsis, quemaduras mayores, ¿no? En el caso del pancreatitis, se está administrando gran cantidad. ¿Qué pasa con el abdomen? Se empieza a distender grandemente, ¿no? El examen físico tiene poca sensibilidad para el diagnóstico. Las imágenes ayudan a revelar la causa subyacente. Hay una cantidad de edema, ascitis o consecuencia de la síndrome compartimental. Hay diafragmas, disculpe, elevados. También hay la parte del volumen intestinal, también, o sea, hay cantidad de líquido intestinal acumulado, ¿no? Y se ve justamente cuando se hace un estudio tomográfico, cuando se verifica justamente la gran cantidad de líquido a nivel intestinal. Ahora, para hablar un poco de lo que es la presión de perfusión abdominal. La presión de perfusión abdominal tiene que ver dos factores importantes. La presión arterial media y la presión intraabdominal, la llamada PIA. La presión de perfusión abdominal, ¿no? Tiene un valor. Este no debe ser menor de 60, ¿no? Debe ser mayor de 60. Si es menor de 60, se predice necesariamente se debe de direccionar netamente ya a un caso de solución quirúrgica. Para ello tenemos sus dos factores importantes, que es la presión arterial media. Para ello debemos mantener una presión de perfusión arterial media mayor de 65, ¿no? Donde suele asegurar una perfusión tisular adecuada a cualquier tipo de órgano. Mientras que la presión intraabdominal, según los grados de presión intraabdominal que se pueda tener, ¿no? No debe superar mayor a 20. Pero si es que está aumentando, posiblemente la presión arterial también estaría bajando y por ende, si estaría bajando, la presión de perfusión abdominal también estaría bajando. Entonces, lo ideal es mantener una presión arterial media óptima y tratar de evitar que pueda conllevar a un aumento de la presión intraabdominal, tomando ciertas actividades que ahora vamos a ver después. Aquí, la fisiopatología. El compliance intraabdominal se debe justamente a que hay un cambio en el comportamiento, hay un cambio en el comportamiento trifásico. ¿A qué se debe trifásico? Justamente a las fases que tiene que ver con la fisiología respiratoria del paciente, ¿no? La fase uno que tenga que ver con la inspiración, la expiración, la segunda y la parte de la tercera, la estabilidad que ha generado justamente el proceso respiratorio. Como se está distendiendo o hay un aumento del volumen, estas fases se ven cambiadas, se ven disminuidas, repercutidas, ¿no? Debido justamente a algunos efectos mecánicos, tales como la compresión de órganos, la compresión vascular y a la elevación del diafragma.
¿no? Estos factores conllevan justamente a que haya un aumento, digamos, de la presión intraabdominal que conlleva justamente a aumento quizás de líquido o quizás a la presencia de una masa más líquido, etcétera. Y también tiene que ver con un factor inmunológico, citoquinas radicales libres, que se pueden determinar al poder tomar una muestra abdominal. Esta es una pequeña relación de la presión y el volumen, ¿no? Vemos que mientras que una presión que se mantenga desde 0 hasta 15 no va a haber mucha variación del volumen, pero que este valor de 15 ya supiere y empiece a abdominal. Entonces, hay una relación, ¿cierto? Directamente proporcional entre el volumen y la presión abdominal. Si hay una gran cantidad de volumen secuestrado, digamos, presente, ya sea porque sea abdominal, ya sea traumática o quirúrgica, ya netamente va a repercutir en aumento de la presión intraabdominal. El tratamiento rápidamente es evacuar el contenido intraluminal, que puede ser, pues, rápidamente colocar en una zona nasogástrica o drenar rápidamente con un catéter de gran calibre, ¿no? Si es que esto se requiere, ¿no? Otros, evacuar lesiones ocupantes del espacio, si es que ha sido operado, entonces evaluar justamente algunos puntos para liberarlo, mejorar la compliance del pareo abdominal, optimizar el balance hídrico desde la descompresión quirúrgica. Algunas medidas que vamos a tomar son evacuar el contenido intraluminal. La evacuación del contenido intestinal reduce la presión intraabdominal, gastroparesia, ilio, pseudoobstrucción colon son comunes, sobre todo en pacientes posoperados. Si el paciente no recibe, no está en esa capacidad de poder recibir dieta, entonces se coloca una zona nasogástrica para liberar ya sea el contenido gástrico, gases, etcétera, el contenido que pueda estar a nivel intestinal o en la parte del estómago, ¿no? Determinar la nutrición enteral con la colocación de una sonda nasoilional posiblemente, consideraciones del agente prokinéticos como la metoclopramida, admisión de grandes enemas y de compresiones endoscópicas si es que esto se requiere. Evacuaciones de lesiones ocupantes del espacio, el drenaje líquido intraabdominal puede reducir la PIA, buscar ascitis, sea por vía ecográfica primeramente, sangrados así que pueden contribuir, considerar drenaje guiado por eco al pie de la cama, lesiones graves o locuadas pueden requerir cirugía, ¿no? Siempre y cuando se haya evidenciado ya sea por ecografía o por imágenes para realizar justamente estos procedimientos como vemos aquí. Mejorar la compliance también de la pared abdominal. Esto por medio de asegurar la modificación del tono muscular, ¿no? Calma el dolor y la ansiedad, administración de un sedante adecuado, evitar fajas abdominales restrictivas, colocar en paciente tren del emburo inverso si es posible, considerando un bloqueo o administración de un bloqueador neuromuscular. Vemos ahí la imagen cómo está el paciente, vemos su abdomen cómo está recontramente distendido, pero no lo levantamos, la cama no levantamos con una posición semifolia, sino estaríamos aumentando la presión intraabdominal, sino colocamos una posición de tren de lumbar inverso para justamente apoyar a una comodidad del paciente. Optimizar el balance hídrico. Como hemos administrado gran cantidad de líquido para compensar justamente que la presión intraabdominal esté produciendo disminución de flujo sanguíneo, disminución de la precarga y todo ello, entonces estamos reponiendo líquido para compensar y tener una presión arterial media óptima, entonces tenemos que tener un control de la sobrecarga de líquido, ¿no? Para evitar justamente a un posible edema intestinal o una pared abdominal que puede causar justamente un tipo de secuestro o acumulación. Para ello, minimizar el fluido intravenoso para evitar reanimación excesiva, forzar diuresis si fuese necesario según la tolerancia. El objetivo es alcanzar un balance neutro o negativo. Considera la terapia de reemplazo renal como ultrafiltración nada más, ¿no?
Bueno, para medir la presión intraabdominal hay muchas fórmulas, directas o las transparietales. Eh, las directas netamente son más conocidas, son las intravesicales, que significa colocar una sonda dentro de la vejiga y hacer un control. Las técnicas son más conocidas, la Cron y de la Balog. Otras, las intragástricas, las colónicas, las intrauterinas, no son muy comunes. Las transparietales, como las paracópicas y microsensor de Coden, ¿no? Esta es también un poco invasiva, que puede inclusive traspasar vejiga y todo ello, entonces no es muy usada, pero la técnica Cron y Davalo son más usadas. La técnica de Cron dice que es la gold estándar. ¿Por qué es la gold estándar? Sí, son un estudio justamente de la comparación, la colocación de una sonda Foley, se asimiló una vejiga y que cuando ésta era presionada por una máquina, que a medida que se empernaba, como vemos en la imagen, esta generaba un cambio, ¿no? Un cambio en la medida que se tenía como punto fijo. Y a medida que se aumentaba la presión, esta tendía a aumentar de nivel y también se tenía un control de la medición en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, en experimento de ello, se ha tomado la medida y se aplicó en pacientes. ¿Qué se hizo? Se colocó una sonda Foley. Esta sonda Foley, como tiene un balón de retención, ¿no? Por un lumen salía la sonda Foley y por otro lumen se inyectaba para el balón de restricción, el balón que justamente fija la vejiga, y por el otro se colocaba una instalación de un equipo en Y, una para justamente colocar el suero que va a permitir lubricar o tener, digamos, todo el canal, digamos, de líquido y por el otro hacer la medición específicamente, ¿no? En centímetros de agua. Se instalaba justamente en vejiga vacía, 25 centímetros de solución salina y como tenía todo el acceso limpio, o digamos lubricado con líquido, se soltaba el líquido a la presión externa y justamente esto liberaba un nivel, se liberaba un nivel y se quedaba estático. Y donde marcaba el punto cero hasta el nivel, se sacaba los centímetros que ocupaba y de ahí se hacía la medición en centímetros y se convertía en milímetros de mercurio posiblemente, ¿no? Se hacía el cerrado a nivel de la sínfisis pubis, la línea media axilar como punto de referencia, para justamente después de ello desclampar y todo el contenido sale. Ya se hizo la medición. Eso era lo que era antes, ¿no? Con una técnica antigua. Esa es la técnica de Chrome. Aquí vemos, se utiliza un manómetro de PVC, se conecta a una zona folio, una técnica común y disponible. La vejiga actúa como membrana conductora. El suelo instalado con una columna conductiva, ¿no? Este procedimiento lo vamos a tener en un taller pues, aquí en un par de semanas, si no más me equivoco. Entonces vamos a explicar muy bien para ese momento de la ponencia. Eh, Aquí hay un dato importante. Esta técnica es indirecta e intermitente. O sea, significa que vamos a estar manipulándolo y el dato que tomemos va a ser en cada medición que nosotros hagamos. Esta es la técnica de Chrome. La otra técnica de Balog es una medición más continua. Tiene el principio del anterior. También se coloca una sonda Foley de 3 vías, un punto vía flujo urinario y por otra la conexión al transductor que registra continuamente las variaciones de la presión. También la misma referencia sínfisis de Pune, línea media axilar, como vemos aquí, ¿no? Una para la zona Foley, la otra para la medición de la presión intraabdominal y la otra para fijar el balón que está justamente internamente en la vejiga y que sella justamente la vejiga internamente, ¿no? Y vemos que es una sonda Foley. A ver, vamos a acercarnos un ratito. Es una sonda Foley número 18, ¿no? Ahí está.
Algunas diferencias, que seguramente para ustedes es muy conocida, la de Chrome es bajo y sencillo y disponible. La otra hay que tener justamente el traductor y el sistema de presurizado. El de Chrome tiene valores intermitentes. Cada medición, cada valor. Mientras que el otro es continuo, inclusive podemos ver tendencias. El Chrome tiene una mayor cantidad de manipulación por las veces de muestras de mediciones que vamos a hacer. Por ende, el riesgo es muy alto. En el otro hay poca manipulación, excepto al momento de la instalación y de ahí hasta que quizás lo saquemos. Y el riesgo es menor. Interfiere con el drenaje urinario, a veces siempre y cuando no sea de 3 lúmenes. 3 lúmenes normal, ahí es de 2, entonces vamos a tener que estar adaptando, abriendo, cerrando para la vejiga, entonces es un proceso de manipulación. Y no interfiere con el drenaje urinario. El decor tiene el mayor tiempo por parte de la enfermería, porque la enfermera que va a estar constantemente manipulando, y lo único que se requiere aquí es una sonda de 3 vías, nada más. Esta es la técnica de Crohn un poco más específica. Sínfisis de pubis, línea media axilar. El balón de la sonda va en la vejiga, el balón está llenado. Algunos tienen algún clamp, algunos pueden clamparlo con una pinza hemostática para fijar justamente al momento del procedimiento. Al momento del procedimiento, la vejiga tiene que estar vacía. Miren la posición del paciente en posición recta. No debe estar ni semifolder, nada. Si es que el paciente tiene alguna condición de no echarlo, entonces siempre tomarlo en esa posición sentada y no variar, ¿no? Reportar que le he tomado la presión al paciente en esa posición y esa posición lo tenemos que tomar para no tener alguna variación, ¿no? Bueno, aquí vemos que debe tener una bolsa presurizada, 300 milímetros de mercurio, ¿no? Siempre en cuando estas van a estar continuamente medidas. Debe tener una jeringa de 20 cc para inyectar entre más o menos 30 o 20 de acuerdo al criterio, pero entre 30 y 20 es lo normal, ¿no? Para cuando esté vacía, lo clampamos, instalamos el 30 o 20 y de ahí soltamos, es como hacer un cerado para hacer el cerado y empezamos a tomar la presión, digamos, intraabdominal, ¿no? Entonces se refiere que la presión intraabdominal tiene una relación, una semejanza con la presión de la vejiga, ¿no? Esto se cumple solo si la vejiga está vacía y los músculos abdominales están relajados, ¿no? Hay que explicar al paciente si está despierto, tranquilo, que se relaje y todo ello. Si queremos convertirlo de milímetros de mercurio a centímetros de agua, a 1,36 y de centímetros de agua a milímetros de mercurio, 0,8, ¿no? 0,76, 0,8. La medición realizada de cubo supino al fin de la inspiración, la presión cero media en la cresta ilíaca, línea maxilar, instalar entre 20 o 30 a 25 y media, a través del aporte de la aspiración de la zona Foley, medir entre 30 a 60 segundos posterior a la instalación para asegurar la relajación de los músculos detrusores. Aquí otro ejemplo, ¿no? Línea media axilar, cresta ilíaca, línea media axilar, o sínfisis de Punes para tenerlo como referencia. La sínfisis de Punes al externo y está casi la cresta ilíaca al borde, ¿no? Borde externo. Y por un lado se inyecta 25 centímetros, clampada la sonda, y bueno, de ahí se espera mínimamente un minuto y ahí para que ver los valores normales de la presión intraabdominal. El manejo es, bueno, si el paciente presenta dos o más factores de riesgo y nuevo fallo orgánico, entonces hay que tomar una presión intraabdominal. O sea, el paciente está en oliguria, está con hipotensión, se le ha administrado gran cantidad de fluidos y no responde, pero el abdomen empieza a distenderse, entonces ya podemos verlo, quizás pueda generar una presión intraabdominal. ¿Qué se hace? Se hace una medición de la presión intraabdominal con cualquiera de los dos métodos. Se hace una medición y se pregunta, ¿la presión intraabdominal es mayor de 12? No. Entonces, si es no, se evalúa cada 4 horas. Si se dice que sí, entonces hay que disminuir la presión intraabdominal, evitando exceso de fluidos y optimizar la perfusión de órganos. Se administra un
quizás un vasoactivo para administrar, para compensar la presión, la presión arterial media y que ésta repercute en la que es la presión de perfusión abdominal. Entonces se hace la siguiente pregunta. La PIA ya no es 12, ahora es 20, ¿no? Ahora es 20 y tiene un nuevo fallo orgánico, o sea, ya el paciente ya ha dejado de orinar, ya está recontra hipotenso, está encefalopático, etcétera, ¿no? Entonces, digo, sí o no. Si es no, o ha mejorado, ya no es 20, y se ha mantenido en 12, por ejemplo, ¿no? Está quizás 15 o 16, entonces, bueno, hay que hacer una revolución cada 4 horas. Y digo, no, sí, ya es 12, ahora ya es 22. Entonces, ¿qué hacemos? Ya lo catalogamos con un paciente con un síndrome compartimental agudo. Hay que identificar y tratar las causas desencadenantes. Quizás tenga un problema pancreático, quizás tenga, no sé, no sé, quizás una eh, peritonitis, no sé, algo que quizás haya conllevado y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces se saca una tomografía y se empieza a diagnosticar y se cataloga qué tipo de síndrome compartimental es, ¿no? De acuerdo al grado se tiende a tratar, pero si está en grado 3 ya entonces hay que hacer justamente el monitoreo de la presión intraabdominal y hay que justamente seguir midiendo la presión intraabdominal. Cada 4 horas hay que estar haciendo la medición para que evaluar si la presión intraabdominal supere mayor a 25. Si supere, entonces posiblemente el siguiente procedimiento ya no sea seguir controlando, sino sea netamente una descompresión abdominal, ¿no? Para justamente mantener objetivos de presión arterial abdominal mayor a 65 o una intraabdominal menor a 12. Algunos estudios, aquí se comparó dos tipos de poblaciones en diferentes tiempos. Miren, y se hizo una comparación de algunas funciones básicas en pacientes que tenían PIA mayor de 12 y menor de 12. Eh, tenía menos de 12, 13 y más de 12, 4. Presión arterial media en menos de 12 oscilaba en 87 y mayor de 12 siempre tenía a ser. Aquí seguramente se hacía ya el uso de vasoactivos. El volumen sistólico, miren, tendía a ser casi un valor de 70, que 70 sí, normal, ¿no? 70, y mientras que en el otro, si tenía una presión intraabdominal mayor, era 47 en ese promedio, más o menos 90, más o menos 9,4. El pH siempre quizás un valor casi normal, pero aquí ya siempre una tendencia a ser ácida, ¿no? Y la diuresis, el flujo, 88 y aquí 45. O sea, aquí es 1 por kilogramo, aquí puede ser 0 punto por kilogramo ahora, ¿no? Otro estudio, el mismo estudio, eh, cómo mejoró la presión arterial, la PVC y la diuresis cuando antes de la descompresión y después de la descompresión. Mire, la presión arterial antes era 69 en el grupo que seguramente que estaba con complicación y después de la descompresión mejoró la presión arterial media. En la presión de las vías aéreas, mira, lo que era antes 43 y después bajó a 31. La presión venosa central de 12 antes y bajó a 7,2. La diuresis de 39 mejoró a 7,77. Y la presión intravenous de 19 bajó a 7,2. Entonces, ya hay una repercusión de la descompresión quirúrgica. Se utiliza en casos graves que requieren este tipo de intervenciones. Una laparotomía mediada es un abordaje habitual. Una decisión temprana puede mejorar el pronóstico hasta que se resuelva el factor o el desencadenante principal. Incluso en el abdomen abierto, el síndrome complementario puede repetirse, ¿no? Aquí vemos que quizás en este paciente está sellado con una pseudo bolsa de Bogotá, ¿no? Que aún ahí tiene una presión intraabdominal parcial, entonces aún ahí puede revertirse y el monitoreo de mañana puede mantener una presión arterial media y una presión de perfusión abdominal adecuada, ¿no? Hay que estar siempre siguiendo haciendo el monitoreo. Algunos modelos, tipos de cirugías de descompresión abdominal para poder que ustedes puedan conocerlo.
¿no? Casos extremos en el cual se ha llevado justamente este tipo de cirugías. Bueno, si tuviese alguna pregunta, alguna duda, encantado de poder ayudarles. Buenas tardes, estimados participantes. Como bien dijo el magíster Roy, si tienen alguna consulta o alguna duda que deseen realizar, los invito a poder activar el micrófono y poder realizarla, o también escribir a través del chat del Zoom. Por favor, recuerden que toda participación va a ser considerada como puntos extras y en el cuestionario. Bueno, parece que no tenemos ninguna duda o ninguna consulta, estimado magíster Roy. No Ok, sé si desea dar unas pequeñas palabras, tal vez. ok, muchas gracias a los participantes. Aquí una pregunta, a ver, que va a contestar de Giovanna López. Para el monitoreo de PIA, los monitores tiene esa opción. Bueno, los monitores multiparámetros tienen inclusive hasta dos o tres salidas de presión. Entonces, en esos módulos de presión, ustedes pueden conectar el cable conector de presión, presión invasiva. La presión invasiva tiene un canal, ¿no? Que puedes conectar justamente a un transductor de presión. Y este transductor, justamente como hemos visto en la imagen, vamos a volver a la imagen. Aquí está, ¿no? Vemos ahí en la imagen. Este, acá, este transductor de presión arterial, ven ahí la manito donde estoy indicando. Esto se adapta al módulo, al cable que va conectado al módulo de presión. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ir al monitor y buscar la sigla presión intraabdominal, PIA, dice algunos, ¿no? O presión up, algunos dicen, según las características de la abdominal. Entonces, y ahí va a botarnos justamente, arrojarnos el valor de la presión intraabdominal, que solamente es un valor único, a diferencia de una presión arterial, que son presión sistólica, diastólica y media, ¿no? En el caso de la presión intraabdominal, te sale un valor único en milímetros de mercurio. Ah, ¿Falló, sí o no? Ah, Juan, Juan, en la medición convencional nos da el valor en centímetros de agua, exactamente, y ahí lo tenemos que convertir, ahí lo tenemos que convertir, ¿no? A diferencia de eh, a ver, ¿cómo es? A diferencia de lo que es el monitoreo eh, por medio del transductor, nosotros ya tenemos el valor en milímetros de mercurio. El valor en centímetros de mercurio es que por cada un centímetro de agua, vamos a multiplicarlo por 0,735. Ejemplo, ¿no? Si sacamos un valor de un PIA, a ver, ayúdenme ustedes. Si tenemos un valor de un PIA con el sistema convencional de Bow, ¿no? Entonces puede salir 20 centímetros de agua. Entonces, ¿qué hago? Yo multiplico 20 por 0,735. ¿Cuánto me sale? A ver, Juan. Si me salió en el sistema convencional 20 centímetros de agua, lo multiplico por 0,735. Algunos no se hacen bola, 0,8, ¿no? Normal. Más o menos por ahí. ¿Cuánto saldría? A ver, chicos. Si no mal me equivoco, 16. Entonces es 16 milímetros de mercurio. Esa es la presión ya convertida en milímetros de mercurio. Entonces, así, ¿no? Si tenemos el convencional, lo revertimos. O algunos médicos, no, yo quiero, ¿cuántos dicen centímetros de agua? Ya, ¿qué hacen? Lo convierten ustedes a centímetros,
de agua, ¿no? Los convierte a centímetros de agua. Ajá. ¿Y con cuánto lo multiplica? Con 1,36, ¿no? O sea, un centímetro, un milímetro de mercurio es 1,36 milímetros de agua. Un centímetro de agua es 0,735 milímetros de mercurio. Esa es la conversión para jugar. Ok, listo. Muchas gracias, chicos. Gracias por su tiempo. Gracias por confiar en Asís. Estamos muy deseosos, muy dichosos de poder tenerlos a ustedes. Gracias por su participación. Hemos estado en una jornada maratónica toda la tarde hasta la ponencia de ahora. Y gracias por su participación. Muy pronto nos vemos en el taller que vamos a realizar y seguramente responder algunas otras dudas que ustedes tienen. Gracias, Ayandro.